Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estéis o donde halléis. Mi nombre es Antonio San Martín, perito soy del gabinete de GP Norte Acciones de aquí de Bilbao. Y en este vídeo os voy a hablar de lo que es el cártel de automóviles, porque hemos hecho ya varios informes periciales sobre este tema. Vamos a ver, hay cosas que a mí ya, evidentemente, yo no me he leído ni el código Hammurabi, o sea que de derecho pues sé lo que sé, cero. Pero en este caso en concreto, en el caso del cártel, es que hay varias cosas que a mí, en primer lugar, me han sorprendido. Me han sorprendido mucho porque es que me estoy preguntando hasta qué punto se necesita un abogado en este caso o hasta qué punto se necesita un perito incluso. Ya sé que es una buta y posiblemente los abogados y peritos que escuchen lo que acabo de decir pues no les va a gustar mucho. Pero bueno, me explico. Al principio los informes periciales que se presentaron con el tema de los camiones, en fin, y otra serie de temas también, un problema de cártel, un problema de colusión, pues bueno, los tribunales, sobre todo tribunales de lo mercantil, que hay que reconocer que un tribunal de lo mercantil está acostumbrado a leer informes periciales de balances, auditorías, contrabalances, números, en fin, sistemas contables. No es un tribunal penal, sino que es un tribunal que la documentación es la que soporta al final las decisiones. Pues todos los tribunales se quejaban de que los informes pues no eran claros, eran oscuros, que eran informes que no se podía llegar a ningún lado, que eran contradictorios, que los datos no estaban contrastados. Evidentemente, un informe pericial donde hay 5.000 datos y su señoría con una formación jurídica encima que no es económica, pues evidentemente analizar todo eso pues puede ser como pues puede ser una tortura. Y de hecho, en fin, lo decía en las sentencias. Bueno, la Comisión Europea da unas directrices de cómo valorar. Claro, esta gente que está en estas élites, pues piensa siempre a lo grande. Igual está muy bien. Un problema de colusión en el mercado del petróleo, un problema de colusión en el mercado del acero o de cosas de estas, pues bueno, yo entiendo bien de que ahí las cifras pues son astronómicas, los daños pueden ser astronómicos, pero los actores de todo, de todo ese mercado también son astronómicos. Entonces, dan unos métodos de valoración diacrónicos, de estudio de costes, en fin, para calcular el efecto de la colusión en el mercado. Bueno, el efecto de cartelización en el mercado. Bien, en el tema del automóvil, evidentemente no podemos hacer informes periciales de 300.000 euros o de más, porque al final hay que hacer auditorías de empresas, en fin, sería una locura para reclamar 3.000 o 4.000 euros de un coche. No puede ser, eso no es un método operativo. Los métodos que propone la Europa para el tema de cártel no son métodos operativos en el caso de la reclamación de un automóvil de 30.000 euros. Es como si quisiéramos hacer una obra de reforma en la cocina y meteríamos una excavadora de 1.500 caballos. No podemos, no es operativo. Pero bueno, los tribunales de alguna forma, esto claro, cuando empieza de una manera, ya los tribunales y los jueces pues van dándole vueltas al asunto y empieza a mí a sorprenderme muchas cosas. Positivamente, además. Porque claro, al fin de cuentas, un juez lo que tiene es que tener claro, pero si no tiene claro, poco puede juzgar. Y empezamos pues con lo que están diciendo los tribunales y lo que están diciendo lo que está diciendo la directiva europea. Vale, pues miren, más o menos lo voy a leer porque más o menos es un poco lo que dice la directiva europea. Europa dice que en este caso en concreto existe daño, por lo tanto el informe pericial no tiene que demostrar que exista daño, que hay que indemnizarlo, por lo tanto ya no, el informe pericial lo tiene que calcularlo, que hay unos responsables, el informe pericial no tiene que determinar quién es el causante del daño. Y además dos cosas que esto ya es para ponerlo en un marco, ¿no? En este caso en concreto, en este tipo de delitos, por decirlo así,
El informe pericial, vamos a ver, me voy a explicar. En este tipo de delitos hay que indemnizar sí o sí. En este tipo de delitos el informe pericial puede tener dos cifras. Es decir, como la simetría de información es enorme, por un lado está una multinacional del automóvil que tiene todos los técnicos del mundo mundial y un particular que va a tener un perito que llegará hasta donde llegará, la simetría de la información es tan enorme que aunque se desvirtúe el informe pericial del particular, por ejemplo, mi caso, que me ha contratado un particular, me dice su señoría, su informe pues está mal hecho aquí, 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 porque este superinforme de 3.500 páginas que lo ha traído la multinacional del automóvil, firmado por 20 catedráticos de economía, pues es evidentemente muy superior al de usted. Pero la ley dice también, bueno, dé usted un precio alternativo. Y la ley todavía va más lejos. Dice, no solo puedo presentar dos cifras en el informe pericial. Es decir, yo hago unos cálculos que el sobrecoste ha estado entre un 15%, perdón, entre un 12%, y me dice el tribunal, no, su coste ha estado entonces, pues, puedo decir, pues bueno, pues doy otro. O sea, puedo dar una cifra alternativa, pero es que hay más todavía. Si en ese caso en concreto, que el tribunal no admite mis dos cifras, por decirlo, la primera y la segunda, el tribunal tiene que valorar. Esto ya a mí, con todos los años que llevo de perito, ya me ha desencajado. Yo la verdad es que no lo he visto nunca en un tribunal. Yo no puedo ir a un tribunal y decir, bueno, si no son 5, son 3. Y no, si no son 5 ni 3, usted, señoría, sabe lo que tiene que hacer y deme una cifra. Esto todavía, a mí, bueno, según parece la sentencia bueno, la jurisprudencia que hay, pues es un problema que, bueno, que parece ser, si queréis os lo leo, parece ser de que esto no es tan disparatado porque es jurisprudencia del Tribunal Supremo. Vamos a ver. Bueno, y luego está el tema de desestimación, que luego hablaremos, pero bueno. Vamos a ver. El fundamento de estas facultades, dada la simetría de información entre las partes y el hecho de cuantificar el perjudicado, requiere evaluar cómo habría evolucionado el mercado en cuestión de haber sido por la financiación topada, que supone una comparación de situación por sí hipotética, por lo que nunca puede hacerse con precisión. Se garantiza que los órganos jurisdiccionales estén facultados para hacer una estimación del importe del perjuicio ocasionado por infracción. Se evita así que la desestimación de la demanda se justifique. Es decir, no nos pueden desestimar la demanda. Y puede el tribunal decir, esto es porque yo soy su señoría y esto es X. Vale, yo la verdad es que sí es cierto que los jueces tienen razón. Evidentemente hay una simetría enorme. Es decir, ahora mismo una multinacional del automóvil puede sentar en el banquillo, o sea, puede llevar como peritos a 5 catedráticos de economía, de microeconomía, de macroeconomía, de lo que sea. Un particular que se haya comprado un coche y quiere reclamar 2.000 o 3.000 eurillos puede llevar pues a un perito, pues en fin, como el que suscribe. Por eso y vuelvo a repetir, que me quedé en el código Hammurabi, es que no entiendo ni bien para qué se necesita peritos o para qué se necesita abogados en este caso. Porque con reclamar el 10% arreando. Bueno, esto también es cierto que igual la parte contraria va a llevar un perito, igual no es el 10%. Bueno, pero bueno, los peritos yo creo que sí somos necesarios y los abogados creo que somos necesarios. Pero se me va un poco a mí de la cosa. Bueno, señores, ya sabéis dónde estamos, en www.gpenor.com o en el 94-442-5359. Por cierto, que se me olvida decir, el plazo de prescripción se ha ampliado a 5 años. Es decir, todo eso que parece que... Y eso también está apoyado por Europa. Pues muchísimas gracias por atenderme. Cualquier duda que tengáis del cártel nos podéis llamar. Es un tema que parece ser de que está hirviendo, hay muchísimas reclamaciones. Ha sido cuando más coches se han vendido en todo este país, ese periodo de tiempo. Y no hay que demostrar daño, o sea, no hay que demostrar ni los causantes, porque eso está todo en sentencia. Lo que hay que demostrar es el sobrecoste de los automóviles. Y el sobrecoste de los automóviles, pudiendo dar dos cifras, y si no das tú dos cifras, el tribunal tiene que dar otra, pues evidentemente, y vuelvo a repetir, que me quedé en el código Hammurabi, no sé si creo que no puede haber costas, pero bueno.
eso ya lo dejo a doctores de la Iglesia. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego.